La segunda parte de la síntesis de información, porque ustedes tienen los videos específicos, hace referencia a derivar por segunda vez, cuya notación es esta que estoy indicando, ¿cierto? Uno se da cuenta porque está elevado a 2. Recuerden que estamos derivando solo con respecto a una variable. La segunda derivada, la derivada enésima, ya de orden superior, cuando uno deriva más de 2 veces, ¿cierto? Y determinar la primera derivada, pero en funciones que son implícitas. Dejo propuestos los ejercicios, estos son los que yo voy a revisar, ustedes tienen que revisar todos los anteriores, la guía, etcétera. Pero esto es la síntesis. Terminamos con esta idea en este video y iniciamos la segunda parte que está relacionada con recta, tangente y normal y gráfico, pero eso lo vemos en el video siguiente. Entonces usted pausa este video, trabaje primero y después vea la respuesta. Siempre que usted tenga una función logarítmica y le pidan la segunda derivada, primero aplique propiedad de logaritmo, facilita la vida. Por tanto, en este caso, apliqué propiedad de logaritmo, el exponente pasa a multiplicar y la división se transforma en recta. Lo siguiente es derivar cada logaritmo. Una vez que uno deriva cada logaritmo, lo deja expresado, no lo deje en una sola fracción separado porque vuelva a derivar. Lo que usted observa acá, lo que realizamos fue el denominador puede quedar en el numerador, pero el exponente con signo contrario. Eso fue lo que realizamos. Recuerde que todo esto está elevado a 1 menos 1. Es una buena indicación para que usted trabaje, no trabaje con cociente. Y posteriormente derivamos. Ahora estoy aplicando, cuando yo derivo, señalo la segunda derivada. El exponente, ¿cierto? Pasa multiplicando, restamos 1, deriva el argumento. Analícelo. El siguiente ejercicio de segunda derivada, aquí no he señalado, pero se pide en este ejercicio calcular la segunda derivada. En un principio yo intenté desarrollar este ejercicio como había una multiplicación por logaritmo, pero me resultó más complicado. Creo que este es el método más breve para calcular, que deben recordar, y lo tienen también lo hemos practicado en su formulario. Si usted tiene a elevado a u, la derivada es a elevado a u por u' por logaritmo natural de la base. Entonces acá nosotros nos encontramos que 7 elevado a 5x menos 3 a elevado a u. Derivada de esa expresión, inmediatamente aplique la derivada. Derivada de esa expresión queda igual por la derivada del exponente y por logaritmo de 7 por esta expresión, más la derivada de este polinomio, ¿cierto? Y por 7 elevado a 5x menos 3. Nuestra primera derivada. ¿Qué realicé? Lo que hice en este paso fue ordenar. 5 y el logaritmo de 7 son números. Lo escribí primero al inicio, después 7 elevado a 5x menos 3, el polinomio, ¿cierto? Y acá lo dejé de esa manera. Se aconseja cuando usted tiene, o es recomendable, que los números de esta expresión queden siempre al inicio porque son constantes, entonces quedan ahí en la derivada. Derive por segunda vez, eso se mantiene, ¿cierto? Deriva esta expresión y nuevamente es la misma expresión por 5, por logaritmo de 7, logaritmo natural de 7, el polinomio que es respectivo. Después estamos derivando un producto, así es que derive esa expresión por esta, más la derivada de esta expresión por esa. Acá también tenemos un producto, derivamos primero esa expresión, esta derivada, y después derivamos la otra expresión. Es muy fácil, insisto, confundirse. Y posteriormente lo que hice fue reducción de términos. Factoricé en realidad. Análogo a lo anterior, la misma idea, pero solamente que la base ahora es e, por un polinomio. También intenté multiplicar, o sea, desarrollar por logaritmo, pero
parece que es más simple también de esta forma. Derivada de la exponencial queda igual por la derivada del exponente, por este polinomio, más la derivada de este polinomio por la exponencial. Estamos derivando por primera vez. Factorizo, multiplico término a término, reúno términos semejantes. Segunda derivada, la misma idea, derivada de la exponencial por el polinomio más la derivada del polinomio por la exponencial. Este es un ejercicio que uno puede preguntar por segunda vez la derivada, igual que la anterior, o el logaritmo cuando uno separa expresiones, porque no se tornan tan complejos. Entonces habíamos señalado la derivada de la exponencial por el polinomio, la derivada del polinomio que se encuentra acá por la exponencial, y después lo que hice fue factorizar, multipliqué y hice reducción de términos. Recordamos acá dos ejercicios de derivada de orden superior. Son polinomios, la única diferencia que hay entre uno y el otro, que en este caso yo sugiero, yo lo hice también por derivada de producto, pero como los exponentes no son tan elevados, desarrollar mejor la expresión y posteriormente derivar. Es fácil darse cuenta que si el polinomio es de grado 4, la derivada de orden 5 es 0. Si uno va analizando, se va a pedir la derivada de cada paso para que ustedes sean ordenados. O sea, la primera derivada, ¿cierto? Derivamos cada término y después derivamos los resultados. Analícenlo por favor, considerando que análogamente la notación de y de x equivale también cuando yo señalo primera derivada, ¿cierto? Continuamos con derivadas, álgebra derivada, estamos en el último ejercicio. Este hace referencia a derivada implícita. Para derivar implícitamente uno tiene que derivar simultáneamente toda la ecuación, no por parte, simultánea. La derivada de x7, 7x6. Derivada de y elevado a 5, 5 y elevado a 4 por y'. La derivada tangente secante cuadrado por el argumento. O sea, perdón. Se deriva tangente la función trigonométrica, la derivada tangente secante cuadrado, pero se conserva el argumento. Y por la derivada del argumento. La derivada del argumento es 2x por y más y' por x cuadrado. Al lado derecho tenemos un producto, la derivada de 8x es 8 por y más la derivada de y por 8x, y' por 8x, y 2y y'. Posteriormente lo que yo realicé fue multiplicar término a término este paréntesis. Necesito que todo esté individualizado para poder reunir términos semejantes. Y luego al lado derecho dejé los y'. Acá tengo y', también esta expresión tiene y' y las otras expresiones pasan con signo contrario. Reúno hacia un lado lo que tiene y' y lo que no. Ahora que estoy analizando tengo una observación para este ejercicio. En esta parte derecha nos queda 8y, no lo escribí, acá 8y. Ese 8y no tiene y', y después del lado de acá tenemos 7x6 restando y secante cuadrado restando. Perfecto. Posteriormente factorizo por y', nos queda 5 y cuarta, esta expresión completa por x cuadrado porque hay un producto. Todavía falta agregar acá menos 8x menos 2y y en la parte superior más 8y.
ahí nos queda la expresión completa. Por favor, ustedes con cuidado analicen porque algunos con algún descuido, sea un signo, un exponente, no pasa un término, etc. De la misma manera desarrollamos este ejercicio. Entonces, la derivada de 7xy, y yo agrupé 7x, entonces nos queda 7 por y más y' por 7x. La derivada del seno coseno, conserva el argumento y deriva el argumento. La derivada de x vale 1, queda y cuadrado. La derivada de 2y es 2y' por x. Ahí lo ordené. La derivada de 6xy es 6 por y más y' por 6x y menos 1. Posteriormente multipliqué el coseno por cada uno de los términos, hice reducción de términos a la izquierda y a la derecha, los que tienen y' a la izquierda, los que no a la derecha, y si es posible reducción de términos, lo realizan acá 6y menos 7y menos 5. Y inmediatamente pasé dividiendo, pero también hice reducción 7x menos 6x. Finalizando ya la parte de álgebra de derivadas para ver en el próximo video en rigor ecuaciones de recta, tangente y normal, ejemplo de cúbica al menos 1 y de polinomio de grado 4. Considerar que hay que estar muy atento cuando uno realiza derivada implícita. Acá el problema se traduce cuál es la derivada de secante. Acá se puede hacer la deducción y usted puede hacer la deducción, por tanto no está contemplado, solamente están contempladas las funciones básicas, derivada del seno, coseno, coseno menos seno, tangente, secante cuadrado. Pero usted puede con esos elementos hacer la deducción respectiva. Es algo factible. Si i es igual a secante de u, sé que todo eso era u, secante de 1 dividido por coseno. Y deriva usted. La derivada de 1 es 0, por esa expresión es 0, menos la derivada de coseno, que es menos seno, ¿cierto? Acá nos falta agregar que la derivada del coseno es menos seno, pero por la derivada del argumento. Menos por menos más. Recuerden ustedes que la división queda dividida por el denominador al cuadrado, también se puede escribir de esta manera. Separé el coseno cuadrado, tangente por 1 partido por coseno, que es secante. Esa es la derivada de secante. Luego, cuando nosotros derivamos implícitamente, ya sabemos derivar estas expresiones, pero cuando es secante, lo reemplazamos por su derivada, tangente de u, secante de u y la derivada. Revise usted con tranquilidad esta derivada implícita y cualquier consulta realice.